mañana está presente. Hoy día sí que empezó a sentirse el frío. En la semana pasada creo que hubo 1 grado, pero me da la impresión que estos días ha habido menos frío. O sea, más frío. Menos grados, ahí está, menos grados. Así que el Señor nos cuide, ¿cierto? Nos proteja en este tiempo, abrigarse bien, ¿cierto? Y el Señor nos guarde a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que Dios les fortalezca en esta mañana. Tenemos la bendición de poder también escuchar palabra de Dios todos los domingos. Y este es el privilegio que lo tenemos aquí en nuestra iglesia. Gracias a Dios también por nuestra iglesia que está temperada, ¿cierto? Y hace que nosotros podamos estar también más cómodos también escuchando la palabra de Dios. Voy a pedirles que abran sus Biblias. Vamos a meditar hoy día en una serie que se llama ¿Cómo edificar la familia? Durante estos meses vamos a estar hablando y desarrollando estos temas. Se vienen momentos especiales en este mes de mayo. Por ejemplo, se celebra el Día de la Madre, ¿cierto? En junio se celebra el Día del Padre, ¿cierto? Y así, tenemos instancias para bendecir a nuestros seres queridos. Y qué desafiante es la serie que vamos a estar meditando, cómo edificar las familias. Si hay algo que vemos en estos tiempos, en todo el mundo y en nuestro país, es que las familias están evidentemente viviendo caos en distintos lugares del mundo. No solamente lo podemos decir en torno a la vida familiar de aquellos que no creen en el Señor, sino también las crisis se ven tanto como fuera de la iglesia como al interior de la vida cristiana en algunos momentos también. ¿Quién no ha pasado o quién no está viviendo momentos de crisis en la familia? ¿Cierto? En más de alguno de nosotros lo estamos viviendo o lo están viviendo algunos de ustedes. Y cómo edificar la familia nos invita a mirar los principios que están en la palabra del Señor, para poder quizás, como dicen por ahí, volvernos a centrarnos a las sendas antiguas, de tal manera que podamos recuperar los principios que un mundo relativista ha querido también influenciar en esta sociedad en el día de hoy. Así que busquen ahí Génesis. No podemos hablar de la familia si no hablamos de Génesis, ¿cierto? Es necesario hablar de Génesis para poder hacer este diagnóstico de lo que está sucediendo al interior de mi familia y al interior de las familias de la tierra. Y el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 27 y 28, la palabra del Señor nos muestra un evento que muestra la realidad, por qué fuimos creados. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 27 y 28. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Lo tiene? Si lo puede leer conmigo, mucho mejor. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién creó a la familia? Si lo vemos acá reflejado, Dios creó la familia e instituyó, ¿cierto?, entre un hombre y una mujer el matrimonio. Todos sabemos que el matrimonio es un estado honroso que Dios constituyó. Aquí hay hermanos que están casados, hay hermanos que son matrimonio,
Posiblemente que hay jóvenes también que están en una etapa en donde quizás están orando por esa esposa o esposo. Qué importante es comenzar a orar por eso. Y qué importante es también encomendar delante del Señor ese deseo que hay en nuestros corazones. El matrimonio es un estado honroso que Dios constituyó, pero la Biblia, ¿cierto?, declara que es honroso en todo el matrimonio. El matrimonio, ¿cierto?, entre un hombre y una mujer, en donde Dios bendice, ¿cierto?, esa unión es el hombre y la mujer, pidiéndole la bendición del Señor. Y de esa manera se considera el matrimonio como algo consagrado, como símbolo de la eterna y perfecta unión de Cristo con su iglesia, como aparece allí en Efesios capítulo 5, ¿cierto? En donde hay un consejo muy interesante de amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Miren qué interesante. Entonces, Dios creó la familia, y Dios creó la familia como medio para llevar también a cabo su voluntad. En ese sentido, podemos declarar entonces en esta mañana que Dios bendijo la vida de Adán y Eva, como aparece ahí en el título. Dios bendijo la vida de Adán y Eva. Y lo bendijo porque tenemos el privilegio, tú y yo, de nosotros de vivir bajo esta bendición de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano que usted ve tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, todo ser humano quebrantado en caos o un ser humano que ha ordenado su vida, es imagen de Dios. Es imagen de Dios. Las personas que vemos a veces viviendo en condición de calle, las personas que vemos viviendo momentos difíciles producto de malas decisiones en sus vidas, siempre hay que mirarlos como imagen de Dios. Son imagen de Dios. Al igual que tú y yo somos imagen de Dios. Y siempre anhelamos que todos puedan llegar al conocimiento del amor de Dios, que puedan llegar al conocimiento de Cristo. Cuando hablamos de que Dios creó a imagen y semejanza de Dios, tenemos muchos aspectos admirables de Dios nosotros, impregnados en nuestras vidas. Dios no nos hizo con instinto a nosotros. Dios nos hizo en forma racional. Nosotros podemos pensar, somos inteligentes. Dios le ha dado a usted y a mí la capacidad de razonar, de poder pensar, de poder también tomar decisiones, de poder crear y tantas cosas hermosas que el Señor nos ha regalado. Por lo tanto, tenemos esos aspectos admirables de Dios en nuestra vida como imagen y semejanza de Dios. ¿No crees tú que es digno de poder alabar al Señor, de saber que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? En ese sentido, y desde ese punto de vista, entonces, uno viene a la iglesia a adorar y glorificar el nombre del Señor porque Dios te ha dado a ti inteligencia, Dios te ha dado racionalidad para comprender que Dios te ama, que Dios está con nosotros. Otro aspecto de esa imagen y semejanza de Dios es que Dios colocó en ti sentimientos. Sentimientos que deben ser dirigidos obviamente por el Espíritu Santo. Cuando los sentimientos son dirigidos por nuestra carnalidad, traemos dolor a la familia, nos dañamos unos a otros y a veces, ¿cierto?, no dirigimos bien nuestros sentimientos y hasta podemos llegar a caer hasta la autocompasión. Nos hacemos víctimas de muchas cosas. Y más que hacernos víctimas de muchas cosas, lo que tenemos que hacer con nuestros sentimientos es pedirle al Señor que los dirija para que a través de esa dirección del Espíritu Santo nos dé sabiduría para controlar esos sentimientos que están en nosotros.
Necesitamos entonces saber que el Señor está para guiar también nuestros sentimientos. Hay sentimientos de alegría, hay sentimientos de tristeza, como también hay sentimientos producto de la naturaleza caída que generan frustración, dolor, ¿cierto? Y yo diría a muchos, una depresión que a veces afecta sus propias vidas. Pero ahí está el Espíritu Santo para sanar, para restaurar, para fortalecer nuestros corazones. Pero miren, Dios nos dejó sentimientos. Y acá en los cánticos, en la alabanza, nosotros expresamos nuestras emociones en adoración al Señor. Algunos lloran, algunos cantan alegres, algunos expresan, ¿cierto?, con todo el corazón sus emociones. Dios nos regaló las emociones. Dios nos regaló las emociones para poder también transmitirlas los unos a los otros y bendecirnos los unos a los otros. Permita el Señor que nuestras emociones estén dirigidas por el Espíritu de Dios, para edificar, para poder alentar, para poder también consolar a aquellos que lo necesitan. Algunos en este tiempo han llorado por la pérdida de un familiar. Algunos en este tiempo están llorando por alguna aflicción, por alguna aflicción de enfermedad, etcétera, etcétera. Pero de todos ellos, allí está también el gran consolador para fortalecernos. Así que Dios nos dio sentimiento. No somos seres fríos, ¿cierto? Que de alguna manera somos apáticos. No, el Señor nos tiene que dar esa empatía para poder bendecirnos los unos a los otros. Y por otro lado, el Señor nos dio algo que es relevante a la hora de considerar que una persona especial tiene dignidad. ¿Saben dónde está la dignidad? En que tú y yo tenemos libre albedrío para decidir el camino que nosotros queramos. Dios nos muestra el camino, es verdad, ¿cierto? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero mira qué respetuoso es el Señor para darte dignidad de elegir tu propio camino. Él te da libre albedrío. Es decir, el Señor nos ha dado voluntad para tomar decisiones en nuestras vidas. Permita el Señor que en tu corazón tú decidas seguir a Cristo, estar con Cristo, vivir con Cristo, andar en Cristo, andar solamente en Él. Y de esa manera el Señor nos ha creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos muchos aspectos admirables de Dios que nos hace ser una persona especial con dignidad, digno de poder alabar el nombre del Señor que nos ha hecho una imagen y semejanza de Él. Y hay algo más que es importante afirmarlo en esta mañana como parte de esta bendición que Dios le ha dado a Adán y a Eva como reflejo también para nosotros. Dios colocó en el corazón del hombre y la mujer un aliento en su interior que tiene que ver con el sentido de que hay un ser superior. El sentido de que hay un ser superior que es digno de adorar y bendecir el nombre de Dios. Por lo tanto, Dios colocó en el ser humano un corazón que alaba el nombre de Dios. Pero el hombre, cuando se ha apartado de la verdad, comienza a adorar cualquier cosa. Animales, imágenes, y vaya, ¿cierto?, a enumerar la cantidad de cosas que adora el hombre. Bueno, Dios es el único que debe ser adorado. Dios es el único que debe ser exaltado, y en cada corazón Dios ha colocado esa imagen y semejanza de que nosotros fuimos creados para adorar el nombre de Dios. Fuimos creados para adorar el nombre de Dios. Por lo tanto, Dios nos creó para tener una relación cercana con Dios. Cercana con Dios. En el huerto, allí, Adán y Eva, cuando fueron creados, la palabra dice que la presencia de Dios, que Dios se paseaba en el huerto. La presencia de Dios estaba allí. Es evidente que Adán y Eva tenían comunión con Dios. Es evidente que Adán y Eva disfrutaban de esa comunión con Dios. Por lo tanto, hay un diseño, hay un propósito de que tú fuiste creado para adorar el nombre de Dios. Cuando tú te alejas de esa voluntad o de ese diseño, nuestra vida entra en caos. Nuestra sociedad entra
en un conflicto existencial tremendo, porque se aparta de esa voluntad por la cual nosotros fuimos diseñados, se aparta de la voluntad por la cual el Señor nos creó para adorarlo. Cuando el hombre y la mujer, cuando las familias no adoran al Señor, no hay presencia de Dios allí, no hay voluntad de Dios allí, y aflora con fuerza una vida desenfrenada y quizás una vida pecaminosa lejos del Señor. Y producto de eso entonces es verdad que vienen las consecuencias de una vida de pecado. Dios creó a Adán y Eva y ellos fueron bendecidos por Dios. Tú y yo, y aquí está la mirada que debemos tener ahora que estamos en Cristo. Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere bendecir. Dios no es un Dios de maldición. Dios es un Dios de bendición para las familias de la tierra. Dios es un Dios de bendición porque quiere bendecir a las familias de la tierra. Dios creó a Adán y Eva y los bendijo. Dice que Dios bendijo, ¿cierto?, al hombre y a la mujer para fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos ha creado y nos ha creado con ese interés de que nosotros podamos también adorarle, pero también poder bendecir la tierra que Él nos dio. Su interés siempre es bendecirnos. Y aquí dejo una lección muy interesante. Su interés siempre es bendecirnos con su presencia. Siempre Dios quiere bendecirnos con su presencia en el día a día, en la vida cotidiana, en el lugar donde tú te mueves. Aquí hay un encargo muy importante en este pasaje que hemos leído. Este encargo, hay una tarea muy importante como familia, la tarea de ser administradores de lo que Dios nos ha entregado. Y eso habla de ser mayordomos, es decir, Dios nos regaló una familia para poder administrarlos bien, para ser buenos mayordomos. Y en ese sentido debemos ser personas conscientes que Dios nos ha encargado o nos ha dejado en nuestras manos la vida de la familia. Nos ha regalado una familia para poder administrarla, para poder bendecirla. Y aquí es donde nos tenemos que hacer la pregunta, pensando en este título de esta serie: ¿cómo edificar la familia? Si yo en forma personal estoy siendo de bendición para mi hogar, si yo en forma personal estoy siendo de bendición para mi familia, yo me tengo que hacer esa pregunta. O simplemente, si yo en forma personal estoy siendo una piedra de tropiezo para ellos, estoy haciendo un obstáculo para ellos, estoy impidiendo que haya bendición en mi hogar. Él nos ha regalado entonces una familia, aplicable también al libro de Génesis, aplicable también a nuestra familia, ¿cierto?, de sangre, aplicable también a la familia de la fe, que es la iglesia, a nuestras familias. Pero algo sucedió en esta realidad de Adán y Eva, ¿cierto? Algo sucedió. Estaban bajo la bendición de Dios, estaban prósperos con todo lo que Dios le había regalado. Dios le dijo: de todo lo que está aquí puedes disfrutar, comer, pero hay un árbol del bien y del mal que no debes comer. Entonces Adán y Eva, nos habla la Biblia que pecaron. Ese es el otro punto de esta reflexión. Adán y Eva pecaron. Y entendemos también que esta familia que está formada por Dios, entendemos que es un matrimonio, ¿cierto? Acuérdense que el Señor allí en Génesis le dice, ¿cierto?, que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y todos sabemos el evento glorioso, especial que nos habla de la Biblia, que cuando forma a Adán, ¿cierto?, el Señor le hace dormir y de la costilla de Adán forma ¿a quién? A la mujer.
Eso hace entonces que Dios intencionalmente forma el matrimonio, forma una familia, forma, ¿cierto?, este vínculo tan especial, y entendemos entonces que esta familia formada por Dios en el matrimonio de Adán y Eva tuvo su quiebre. Y ese quiebre es producto de la caída que sucedió en Génesis capítulo 3, ¿cierto? En todo ese capítulo se habla de la caída. ¿Qué pasó con ellos? Todos vemos el relato en el Génesis 3, si puede buscarlo ahí. Todos vemos el relato que fueron tentados por el diablo. Y esa es la realidad de nuestra sociedad hoy día. Todos están, dice la Escritura, lo dice Pablo, bajo el maligno. Pero los que están en Cristo, ¿cierto?, están bajo la gracia de Dios, bajo la bendición del Señor. ¿Dónde quieres estar tú como familia? ¿Dónde quieres estar tú en forma personal? ¿Bajo el maligno o bajo la gracia de Dios? Obviamente que la decisión siempre es estar bajo la gracia de Dios. Pero aquí dice el capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está la gran tentación del ser humano hoy, querer ser como Dios. Y cuando el ser humano quiere ser como Dios, distorsiona su vida y es obviamente intervenido e influenciado por el mal, porque su corazón se envanece, se enorgullece y se aparta de Dios. Y el pasaje sigue diciendo: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermano, esto no es una historia mitológica lo que aparece en la Biblia. Es la historia inspirada por el Espíritu Santo para revelarnos cómo sucedió la caída de Adán y Eva, cómo esta familia tuvo su quiebre por varias razones. Cayeron en la tentación del diablo. Génesis 3 nos muestra que sus corazones se inclinaron a algo que es relevante a la hora de poder edificar un hogar o edificar nuestras propias vidas. Cayeron en la actitud de la desobediencia. Vaya a saber qué fruto comieron. No crea que es una manzana, puede ser un fruto, no dice el fruto, pero ¿saben ustedes? El sentido de ese fruto tiene que ver con la desobediencia. Ese es el pecado. El pecado es la desobediencia a Dios, de querer ser como Dios, que fue la misma realidad de la caída de Satanás. Satanás se vio en toda su gloria, en todo su esplendor y todo su poder que posiblemente se le había asignado y toda su belleza, y dijo: oye, yo puedo ser como Dios. El mismo pecado, la misma actitud, la misma tentación entregada a Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva inclinaron su corazón a desobedecer a Dios. La realidad de vivir lejos de la voluntad de Dios. Ahí está el pecado.
El pecado es la realidad de vivir lejos de la voluntad de Dios. Miren qué importante es esto, porque tú en este momento hoy día estás aquí escuchando palabra de Dios y puede ser que estés cantando adoración al Señor porque Dios colocó en tus emociones, en tu corazón un corazón agradecido. Pero puede ser que te des cuenta que hay una voluntad de Dios. La voluntad de Dios es cuidar a tu familia, bendecir tu hogar. Y si no estás en esa línea y en esa voluntad, ¿qué sentido tiene adorar cuando no vives en la voluntad de Dios? Hay una necesidad de obedecer a Dios. Y aquí está la actitud que tiene Adán y Eva. Desobedecen a Dios y viven esa realidad de vivir lejos de la voluntad de Dios. El resultado siempre será, cuando una vida de desobediencia, cuando hay una vida de pecado, el resultado siempre será vidas destruidas, vidas afectadas por el pecado, y la influencia del mal se va a enseñorear de ti. La influencia del mal se va a enseñorear de ti. No pienses que viviendo en pecado vas a recibir bendiciones de Dios. No es así. No está en los planes de Dios bendecir la vida pecaminosa del ser humano. Está en los planes de Dios bendecir la vida de aquellos que están alineados en hacer la voluntad de Dios. Tarde o temprano las consecuencias van a traer dolor a tu propia vida. Y eso pasó, y eso afectó en la vida y en el hogar y en el entorno de Adán y Eva. Dios nos ha dado una familia. A ti y a mí nos ha dado una familia, en la cual Dios nos ha regalado el privilegio de formarla. Y no solamente estoy hablando a los matrimonios, sino también estoy hablando a los hijos e hijas que son parte de la familia. A ti como hijo e hija también te ha dado esa tarea de mayordomía, de bendecir el hogar, de poder honrar a tus padres, de poder honrar a tu madre, de poder honrar a tus hermanos o hermanas que Dios ha colocado. Dios también te ha dado la tarea a ti de bendecir y edificar a la familia. No es solamente la responsabilidad de los padres, sino también la responsabilidad también de los hijos que están presentes. Qué bueno es que los hijos, sus hijos en este momento tú lo traigas para que reciban instrucción de la palabra del Señor, porque yo creo que cada mensaje o cada enseñanza que se le entrega, Dios está sembrando en ellos temor de Dios. Dios está sembrando en ellos principios de vida que hacen que tengan una actitud de honrar al papá y a la mamá y mirar que allí hay bendición, y así lo dice la palabra. Dice, cierto, que son promesas que el Señor dice en su palabra, que el hijo que honra a sus padres es bendecido por Dios y Dios le regala larga vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿cierto? Y se alarguen los días de tu vida. Pero también los matrimonios tenemos ese desafío también de bendecir nuestro hogar. Y la realidad del mal y la realidad del enemigo es siempre a través de estas tentaciones de la desobediencia, destruir las vidas, los corazones y familias. Esa es la realidad de Satanás, el diablo. La realidad del pecado hace que nosotros desobedezcamos a Dios y no vivamos en su voluntad. Y eso afecta, el pecado sí afecta el hogar. El pecado sí se deja influenciar por el mal. Siempre va a afectar el hogar y el entorno. Por eso que Adán y Eva, cuando pecaron, toda la humanidad fue afectada. Toda la sociedad fue afectada. Dios nos ha dado una familia. Seguramente al lado hay 2 o 3 conexiones. Sí. Así que si me pueden ir a ver ahí, por favor. Dios nos ha dado una familia en la cual Dios nos ha regalado, nos ha dado el privilegio de formarla,
pero también la responsabilidad de ser mayordomos de ella, cuidarla, administrarla. Pedir ayuda, si no lo estoy haciendo bien, pedir apoyo, ¿cierto?, en consejería, si no lo estoy haciendo bien, buscar en la palabra del Señor y también buscar ayuda espiritual en ese sentido. Dice la palabra del Señor que un buen administrador va a edificar la iglesia, va a edificar la familia y va a edificar nuestras vidas. Por lo tanto, si Dios nos ha dado una familia, debemos replicar el mismo sentido